¡Yepa! ¿Qué tal, chavales? ¡Buah! Aquí estaríamos en una nueva aventura. Os notáis que estoy un poco reventado ya, pero es que tenemos como un par de kilometrillos nada más. Uf, estoy muy flojo. Estoy muy flojo. Ahí tenemos al Fede. Un poco más adelante estaríamos ya en Palacios. Bueno, pues aquí estamos sufriendo. A ver si conseguimos subir al alto de la Cobertoria. No sé si son unos 1100 metros por ahí. Aquí tenemos Federico Pedales tomándose el primer descanso. Es que como siempre, estamos cargados a tope. Y seguimos sufriendo. Ya salió el sol y calienta bien, hostia. No es mal que madruguemos hoy, si no, morimos. Viene el Fede sufriendo también. Poco a poco. ¡Yepa! Aquí estaríamos. Mira que sudor traemos, ¿eh? No sé si veis al Fede por ahí atrás, pero pega muchísimo el sol. Ahí está. Tenemos las bicis de cargas por ahí. Estamos arreventados. Llevamos cosa como de 4 kilómetros o algo así. Estamos al lado de un pueblo que se llama Armá, a la mitad. No sé si veis por ahí atrás el cartel. Pendientes del 12% que estamos subiendo y estamos machacados. Ya está apretando bien el sol. Y con esta cargación vamos a coger un poquitín de aire y seguir poco a poco. Fede, ¿cómo lo ves? Ahí, al 12. Esto es Asturias. Lying down on the street, easy way, but I know it's not good. Now I found myself in a brand new day, all my feelings scaled. ¡Qué puta madre! ¿Qué tal, chavales? Mira, ya voy despelotado totalmente. Vamos, no quito los pantalones porque no llevo nada debajo, porque vaya calor. Bueno, ahí tengo mi bici, Fede está por ahí para arriba ya. Estamos al lado del área recreativa del Peral, muy conocido aquí en Pola. Llevamos como 6 kilómetros, esto de aquí sería la Sierra del Aramo, también muy conocido aquí en el concejo. Ahí de hecho en el alto, hasta el año pasado creo, o el anterior, era la carretera más alta en la que se podía subir de Asturias. No sé si en puerto especial, creo, ya no hay ni puerto de primera. De hecho, subió la Vuelta Ciclista algún año hasta ahí y suben reventados. No sé si son unos 1800 metros o por ahí, no tengo ni idea, ¿eh? Seguramente os lo estoy diciendo mal. Más ciclistas. Como veis, por aquí está lleno de ciclistas todo el día, para arriba y para abajo. Más para abajo que para arriba. Para arriba somos pocos los atrevidos, los locos. Tengo la bici aquí aparcada, antes que tome un poco el aire y seguimos otro poco. Ahora hay otra carretera más alta en Asturias, que es el Cuitu Negro, que es una pista de esquí de Pallares, de la estación de esquí de Pallares, que la asfaltaron el año pasado para la Vuelta a España, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, y esa está más alto ahora que el Gamoniteiro. Pero bueno, durísimas las dos. Así que nada, chavales, voy a dejar de daros la chapa, que sé que me enrollo muchísimo. Mirad qué guapo el Aramo por atrás, y por ahí todo lo que tenemos que subir todavía. No nos queda nada.
¿Qué tal, chavales? Aquí estaríamos, mira el Fede por ahí atrás, revisando sus fotos de Instagramer. Estamos en un área recreativa, del Valle del Peral. Y chulísimo para venir a comer, muy recomendable. Un montón de parrillas, se ven por ahí detrás. Ahí, parrilla, bancos, más parrillas, más banco, bebedero. Por ahí un pequeño lago ahí atrás, eso y otra parrilla. Bueno, está muy chulo esto. Lo bueno, que hoy, como hoy el lunes, está vacío, completamente para nosotros, completamente para nosotros. Porque íbamos a hacer esta ruta el viernes y la tuvimos que ir posponiendo porque Uge se encontraba bastante jodida. De hecho, no pudo venir hoy porque se encuentra fastidiada todavía. Así que nada, Uge, estaba para ti. Lo siguiente ya contamos contigo. Vamos a parar aquí a comer porque quedarán unos 2 kilometrillos así para llegar hasta el alto. Y hace un calor que flipas, son las 12:30. Madruguemos, pero tampoco madruguemos demasiado. Así que nada, a ver si comemos algo por aquí. Y acabamos de llegar al alto ya, que estoy reventado. Mira qué vistas. Buah, brutal. Vaya reventada hoy. Más heavy, ¿eh, Fede? Buah. Se ve ahí el cartel. El Alto del Gamoniteiro. Qué alivio, esto poco de llana aquí. A ver si se ve ahí al fondo. Estamos en el alto. Prácticamente nos falta hasta nada. 500 metros de recta. Vaya sufrido esta etapa. Cago en su puta. Uf. Eso sí, mirad qué vistas. A ver si se aprecia desde el móvil. Hay unas vistas por ahí brutales. Ahí está el Fede. Así que nada, vamos a parar ahí a ver un poco. Poner la camiseta y el casco y para abajo. Dirección a Quirós a por una cerveza fría. ¡Wow! Mirad qué zona más chula. Ahí está el alto, donde paremos antes. Y ya empecemos ahí la bajada. Por aquí arriba queda el Gamoniteiro. Y mirad qué vistas. Estamos aquí en el mirador. Es que está genial esto. Está genial. Y más sabiendo que ahora toca todo cuesta abajo. Mirad qué vistazas. Peñarrueda. Esa montaña que se ve ahí. Está muy bien por aquí en el mirador. Tienen este cartelillo donde ponen los distintos tipos de fauna que hay por aquí salvaje. El oso, el rebecu, la limoche. Y a la vez, no sé si lo podéis apreciar, le pongo un dibujo de todo el monte que estás viendo enfrente. Con todos los nombres de los picos y demás. Así que nada, chavalada. No os voy a dar más la chapa. Aquí tenéis el mirador por si queréis venir a mirar. Que para eso hay un mirador. Con urogallos, jabalís, corzos, nutrias y de todo. Tenemos de todo aquí. Hasta un Fede tenemos. ¿Qué tal, chavales? Buah, mirad que suda más gocho traigo, Qué pelos de loco. Bueno, pues vamos a ver si paramos aquí a merendar algo y tal. Porque cuando tenemos este sitio aquí a techo, tenemos enfrente un río para bañarnos y demás. Mesas, papeleras y demás. Así que vamos a esperar a que se pire toda esta gente. Mientras que nosotros vamos a tomar una cervezuca aquí al pueblo, compramos algo para cenar y subimos hasta aquí. ¿Qué te parece, el sitio? Buena idea. Para dormir aquí perfectamente, sin tener que montar ni la tienda de campaña ni nada de nada. La verdad que súper recomendable, esto de la senda de los para andar en bici. Muy llevadero, la verdad. Nosotros, como ya veníamos desde Pola, arreventados, menudo puertaco el de la Cobertoria.
poco pálido siguiendo. Tuvimos que parar en el Perada a comer. Y así que nada, por la tarde ya nos lo llevemos con mucha más calma. Bueno, lo dicho, vamos a ir a por una cerveza, cenamos algo, descansamos aquí y nada, mañana más.